¿Qué tal, queridos hermanos y amigos? Nos encontramos en el Centro para la Excelencia Familiar, donde comunicamos el Evangelio con fidelidad a nuestro Padre Dios, fidelidad a la palabra de Dios, fidelidad a las familias, fidelidad a la iglesia. Hoy es el día que el Señor ha hecho para que nos gocemos y nos alegremos en Él. En este día domingo continuamos con el estudio de los Salmos. Pero antes vamos a dirigirnos delante de la presencia del Señor con oración, pidiendo al Señor que guíe nuestra vida. Te invitamos a que le compartas a tus familiares, amigos, conocidos, envíales un WhatsApp, llámalos por teléfono, envíales un correo, diles que pueden sintonizarnos en santel.info. En este momento, para que ellos reciban la transmisión en directo de nuestro servicio de esta mañana. Tendremos el estudio bíblico a partir del momento en que termina la oración y estaremos estudiando para que busques tu Biblia y la abras en el Salmo 24. Y también, entonces, después de terminado el estudio, tendremos un tiempo de alabanza y vendrá la predicación de la palabra del Señor para que no te desconectes. Durante la semana lo puedes ver en Santel TV, en YouTube y también en YouTube Centro para la Excelencia Familiar. Oramos al Señor todos nosotros y les invitamos a que oren junto con nosotros pidiendo la bendición de Dios para este día, para nuestras familias y nuestras vidas. Te damos gracias, bendito Padre Celestial, porque eres bueno, para siempre tu misericordia y porque tu amor se hace manifiesto en nuestras vidas día tras día. Derrama de tu poder y bendición sobre la vida de nuestros hermanos de la iglesia, el Centro para la Excelencia Familiar. Bendice, eterno Dios, a nuestro hermano Carlos Hernández, a nuestra hermana Beatriz, a los hermanos Aguirre, también a Pedro Pérez. Que tu mano sanadora y divina esté sobre sus cuerpos, trayendo bendición para ellos. También te suplicamos en el nombre de Cristo Jesús que continúes bendiciendo a nuestra hermana Marta Isaura, dándole, Señor, la bendición que ella requiere para la vida de sus hijos, de su familia. Te damos gracias también, eterno Dios, por tu infinito amor para con nosotros, manifestando tu bondad y protección día tras día. Te pedimos que guardes la vida de Dora en tus manos, la vida de Alcira, que seas obrando conforme a tu misericordia. Y, Señor, líbranos, eterno Padre, de la angustia, de la carga emocional, mental, que nos viene por causa de esta situación que estamos viviendo. Y Dios, estamos clamando a ti, Señor de la gloria, Padre eterno, para que quites este problema de la pandemia que hay a nivel mundial, que, Padre de la gloria, puedas, Señor, traer bendición a la vida de todas las familias de todo el mundo, especialmente de aquellos que aman y esperan de tu misericordia. Atiende nuestra súplica, Señor, y quita este flagelo que está afectando todas las vidas de diferentes maneras. Pero aquellos que podemos confiar en ti tenemos la esperanza de que tú, Señor, tendrás la salida y no nos darás una carga que no seamos capaces de llevar. Gracias te damos por tu misericordia y amor, y no te olvides de bendecir la vida de las familias de nuestra iglesia, de nuestra congregación. Que pronto podamos reunirnos, que pronto, Señor, podamos volver a estar juntos, exaltando y glorificando tu nombre como lo mereces. Mientras tanto, permítenos glorificarte desde nuestros hogares y adorar tu nombre por siempre. En Cristo nuestro Señor te damos muchas gracias. Amén y amén. Bueno, mis queridos hermanos, entonces el Salmo 24. Este es un salmo de cantos de alabanza al Rey de Gloria. Estos cantos de alabanza al Rey de Gloria se encuentran en el Salmo 24, 103, Salmo 121 y en el 139. Vimos los domingos anteriores
como el Salmo 22 nos habla de la cruz. El Salmo 23 nos habla de el buen pastor que da su vida por las ovejas, que es la fuente de la vida. Y el Salmo 24 nos habla de la corona. La mayoría de los salmos hebreos principiaron como una parte de la experiencia de adoración, o pronto llegaron a serlo, y representaron un área muy amplia de la vida religiosa del pueblo de Israel. Aunque algunos pertenecían exclusivamente a la forma general de alabanza, otros tratan específicamente del tributo a Dios como Rey. Este gran himno coral fue compuesto evidentemente para celebrar la salida de el arca de la casa de Obed-Edom para llevarla al monte de Sión. Usted lo puede encontrar, este relato de parte de la historia en 2 de Samuel en el capítulo 6. Cómo sacan el arca de la casa de Obed-Edom para llevarla al monte de Sión. Esto orquestado y dirigido por el rey David. Ahora, nos podemos imaginar la gran procesión por la cual fue conducida con música y canto a su lugar de reposo, de acuerdo con el relato histórico que usted encuentra en Primera de Crónicas, capítulo 15, versículos 2 al 27. O sea, cómo se llevaba el arca de Dios en medio de una fiesta estruendosa del pueblo alabando y glorificando a Dios. Recuerde que el arca representa la presencia de Dios. Este salmo sin duda fue compuesto para coro, o sea, era un coral. El Salmo 24 celebra la soberanía de Dios sobre la tierra y los que la habitan. Afirma la demanda de Dios de una rectitud personal y describe la majestad como Rey de gloria. El Salmo 103 celebra con júbilo la restauración que Dios obró en la vida del escritor. Trata de el perdón, la redención, el amor inmutable y la misericordia de Dios. Una gran parte del Salmo, en los versículos 10 y 18 del 103, recuerda a otras personas las bendiciones espirituales que había recibido de Dios. El escritor del Salmo 21 responde a una pregunta universal e independiente del tiempo. ¿Dónde puede encontrar el hombre ayuda efectiva y suficiente? El poeta afirma que el Señor, que creó los cielos y la tierra, ha sido y es poderoso y está alerta para guardar a todo su pueblo. O sea, ¿de dónde vendrá mi socorro? Entonces, en el Salmo 21, el salmista está preguntando allí que el rey se alegra en tu poder, versículo 1 del Salmo 21, y en tu salvación, ¿cómo se goza? Porque le has concedido el deseo de tu corazón y tú no le negaste la petición de sus labios. Entonces, luego el Salmo 139, recuerden que estamos hablando de salmos de cántico, de júbilo, de alegría, los salmos de cantos al Rey de la Gloria. Entonces, cuando hablamos de los cantos al Rey de la Gloria, en este salmo, lo que nos está planteando la palabra del Señor es acerca de cuáles son los salmos que tienen que ver con el canto de adoración al Rey. Y les decía que eran los salmos 24, 103, 121 y 139. Por eso estamos mencionando lo que cada uno de estos salmos tiene dentro de ese libro de cantos al Rey, a nuestro Rey, al Señor de la Gloria. Entonces, el escritor en el Salmo 21 responde a esa pregunta universal e independiente del tiempo.
¿Dónde puede encontrar el hombre ayuda y suficiente? Afirmando el poeta que el Señor que creó los cielos y la tierra ha sido y es y será poderoso para alertar y está alerta para guardar a todo su pueblo. Y el Salmo 139, el salmista afirma desde una profunda experiencia personal cómo Dios ha atendido y ha siempre cuidado de él. Su convicción de que el Señor está siempre con él. El poeta concluye esta notable confesión pidiéndole a Dios que lo examine y haga lo que sea absolutamente necesario para garantizar la permanencia de su compañerismo, allí en el Salmo 139. Pero vamos entonces al Salmo 24, que nos plantea quién es el Rey de Gloria. La pregunta es: ¿quién es el Rey de Gloria? Tenemos dos narraciones históricas sobre ese acontecimiento, que es Segunda de Samuel capítulo 6 y Primera de Crónicas capítulo 15. Estos registran el acontecimiento que muchos eruditos aceptan como el marco para este Salmo 24, que luego de derrotar a los jebuseos, David tomó posesión de Jerusalén como señor de esta ciudad, que más adelante llegaría a ser la futura capital de su reino. Por motivos de seguridad y más adelante de alabanza, David llevó el arca del pacto a esa fortificación. Para esta ocasión única y probablemente la más grandiosa en toda la vida de David, o él o alguien cercano escribió este Salmo 24. Los hebreos habían hecho un primer intento de llevar el arca del pacto a Jerusalén, pero cuando la llevaban y estaba montada encima de unos bueyes, tropezaron y el arca se volteó. Y Usa, un hombre amigo de David, mandó la mano para sostener el arca y cayó muerto. Después de eso, el arca permaneció en la casa de Obed-Edom por 3 meses. Y Dios bendijo la casa de Obed-Edom durante ese tiempo. O sea, allí en el arca estaba la presencia de Dios. Y David se entera cómo Obed-Edom ha sido bendecido por tener el arca en su casa. Y entonces se fue con un gran deleite a acompañar el arca hacia Jerusalén. Algunos intérpretes creen que la pregunta del Salmo 24:3 sobre el carácter que deben tener los adoradores puede reflejar la razón por la cual el desastre demoró la celebración por un poco de tiempo. O sea, ¿quién podría llevar el arca? ¿Quién podría llevarla al santuario? Dios estaba allí y el hombre es pecador y Dios no puede estar con el hombre pecador. Así que por eso entonces se demoraron. Cuando Usa toca el arca y muere, entonces demoraron para llevarla, porque ¿cómo la van a llevar? No se puede tocar, ya que el hombre es pecador y Dios es puro, santo, perfecto, entonces no puede habitar con el pecado. El Salmo 24 es un salmo para el culto. Salmo 3, versículo 7 y el Salmo 15 también hablan acerca de esto. Y es un salmo de culto, ¿por qué? Para ser cantado por las personas que llegaban a Jerusalén para adorar a Dios en una de las fiestas solemnes que ellos tenían. Entonces, número 1, alabanza al Dios de Israel, el creador del universo. O sea, porque está dividido este Salmo 24 en 3 sesiones. Alabanza al Dios de Israel, el creador del universo, versículos 1 y 2. Número 2, las cualidades que deben tener las personas que adoran a Dios, en los versículos 3 al 6. Y en tercer lugar, es una petición para entrar en el área del templo, versículos 7 al 10. Esta es la división que tiene este salmo. Entonces recuerda, alabanza al Dios de Israel, creador del universo, versículos 1 y 2.
Segundo, cualidades que deben tener las personas que adoran a Dios, versículos 3 al 6. Y tercero, petición para entrar en el área del templo. Ahora, como puedes ver, tiene 3 sesiones claramente marcadas cada una de ellas y difiere de las otras en su estilo y en su tema, o sea, lo que está tratando. Veamos entonces versículos 1 y 2. ¿Qué es lo que nos dice la palabra en los versículos 1 y 2? De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. Usted puede encontrar algo similar que le amplíe el estudio en el Salmo 50, versículo 12, en el Salmo 89, versículo 11, en el Salmo 95, versículos 4 al 5 y en Primera de Corintios 10, 26. De Jehová es la tierra y su plenitud. En estos versículos el poeta habla de la majestad inigualable del único que vino a poseer su santa morada. Este salmo, sin duda, fue compuesto para coro y los 2 primeros versículos pueden haber sido cantados por toda la multitud en la fiesta. O sea, toda la gente cantando, como cuando estamos cantando o podíamos cantar en las reuniones de culto en nuestra casa de adoración. Y entonces todos acompañábamos a Joana, que dirigía la alabanza. Entonces esos son cantos que congregacionales, y este era un canto congregacional, que de Jehová es la tierra y su plenitud. El Señor creó todo el mundo, por tanto no solo Él es soberano de Israel, sino que gobierna todo ser que vive en este mundo. El poeta nos habla del mundo o la tierra como su fundamento, que era la forma usual en que la describían los autores del Antiguo Testamento. En el versículo 2 dice la palabra, la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. También lo dice el Salmos 18, versículo 15. Ahora, cuando dice los mares y los ríos, es probablemente una referencia, una alusión a Génesis en el capítulo 1, versículos 9 al 10, donde el escritor afirma que se juntaron las aguas de las aguas y apareció la tierra seca. La tierra y los hombres son de Dios, y son de Dios por derecho de creación y redención. El diablo es usurpador y será lanzado fuera. Versículos 3 y 4. Dicen los versículos 3 y 4, ¿quién subirá al monte de Jehová y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Puede encontrar también en Mateo 5:8 la misma descripción. Ahora, ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? La pregunta que hace el poeta es, ¿quién puede ser huésped del Dios Altísimo? El Todopoderoso es también el Todo Santo. Nosotros somos de Él. Usted y yo somos de Él, pero no podemos acercarnos a Él, como el caso de Asa cuando tocó el arca. Y no podemos acercarnos a Él a menos que observemos ciertas condiciones, las cuales Él asegurará en nosotros por el poder del Espíritu Santo, si tan solo estamos dispuestos a que Él así obre en nuestra vida y lo haga. Entonces, ¿quién será el que entraría a su santuario? ¿Quién será el que entre en el monte de Jehová? ¿Quién será el que está en el lugar santo? Y entonces viene la respuesta. El limpio de manos, versículo 4, el limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Aquí enuncia las condiciones morales requeridas para tener acceso a la presencia del Señor. Y afirma que la santidad de Dios corresponde a su majestad. El limpio de manos y puro de corazón. ¿Por qué razón? Porque
Dios es santo. La palabra del Señor nos dice en boca de Jesús, cuando enseña a orar a sus discípulos: santificado sea tu nombre. Y el profeta Isaías nos dice en 3 ocasiones que Dios es santo, santo, santo. Es santo tanto en sustancia como en forma. Salmo 51, versículos 3 y 6 de la palabra. El salmista cree que al Dios universal nadie se le puede acercar a la ligera, y que el lugar que simboliza su presencia debe ser guardado con cuidado. Por lo tanto, entonces hay ciertos requisitos, ciertas condiciones para acercarse a Dios, para accesar a la presencia de Dios. Y dice: el limpio. La respuesta es dada por los sacerdotes o por los levitas, los cuales presentaban 4 requisitos a la entrada del área del templo. Entonces, se pararon allí afuera, ¿y quién entrará en tu monte santo? Dice: el limpio. Respuesta que dieron los sacerdotes y los levitas, presentando entonces 4 requisitos a la entrada del área del templo. Y estos requisitos eran de naturaleza moral y espiritual, más que de ceremonias o doctrinas, más que de liturgias o actos religiosos. También lo puedes encontrar en el Salmo 15, versículo 2, en Isaías capítulo 33, versículos 14 al 16. El limpio de manos, segundo de Samuel 22, 21 y Salmo 34, 15. Pero aparte del limpio de manos, el puro de corazón. Salmo 51, versículo 10. ¿Recuerdas la confesión de David? Y en el Salmo 73, versículo 1. Y también Mateo capítulo 5, versículo 8. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Entonces, limpio de manos, puro de corazón. Y aparte de eso dice: ni jurado con engaño. Salmo 15, versículo 4. Entonces, esa es la respuesta que daban los sacerdotes cuando preguntaban: bueno, ¿y quién puede entrar en tu monte santo? Esa fue la respuesta también que dieron cuando dijeron: ¿quién entrará en tu santuario? Veamos entonces el versículo 5 del Salmo 24. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. ¿Recibirá bendición de quién? De Jehová, de Elohim, de el Dios, de el Señor. ¡Qué gran bendición! ¿Qué bendición es esta tan tremenda? Génesis capítulo 15, versículo 6 y Génesis 49, versículo 25. Esa persona que llega a la presencia de Dios es bendecida. Esa persona que llega a la presencia de Dios, al ser bendecido, es gozar del favor y la misericordia de Dios. Es aquel que ha recibido limpieza del Señor por el perdón de sus pecados, que ha sido lavado y limpiado. Hoy, ustedes y yo podemos decir lo mismo. Si ha usted recibido a Jesucristo como Señor y Salvador, usted ha sido limpiado por la sangre del Cordero, Jesucristo. Venid benditos de Jehová. O sea, es una invitación, un llamado a entrar en el santuario del Señor. Y ahora nosotros podemos entrar en el santuario del Señor por la obra de Jesucristo, hecha por usted y por mí. Luego viene entonces en el versículo 6 y dice: tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Tal es la generación. O sea, son bendecidos todos aquellos que buscan tu rostro, Señor. Hoy también todos los que busquen el rostro del Señor, que busquen su presencia, que amen a Él sobre todas las cosas, que Jesucristo sea su Señor y Salvador, entonces somos esa generación de los que buscan el rostro del Señor. La frase le buscan significa
estar en la presencia de Dios para adorarlo. Salmo 70, versículo 4. Luego entonces viene la tercera sesión de los versículos 7 al 10 y describe a los adoradores acercándose a la entrada, la cual la pinta como una fortaleza con grandes puertas a través de las cuales uno tenía que pasar. ¿Ha visto en esas películas o en las fotos los grandes castillos que tienen tremendas puertas? Entonces esa es la figura que está describiendo aquí. Y en el versículo 7 entonces dice: alzad puertas vuestras cabezas y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de la Gloria. Las puertas son eternas, manchadas por el paso del tiempo, pero destinadas a permanecer para siempre. Y recuerda, Jesús se proclamó a sí mismo como la puerta de salvación. Él dijo en el Evangelio según San Juan: yo soy la puerta, y el que por mí entrare será salvo. Entonces, cuando dice álcense en puertas eternas, Jesús es la puerta eterna para usted y para mí, y poder entrar hacia el Padre. Recuerde que nadie va al Padre sino por Él. El poeta entonces describe la procesión deteniéndose frente a la ciudadela y dirigiéndose a las puertas. O sea, viene toda esa gente en medio de gran fiesta, haciendo palmas, tocando tamboriles, flautas y todo lo demás que tienen, y David con su arpa y danzando y alabando al Señor, y llegan a la entrada, llegan allí a las puertas, a la entrada, para que vaya su rey. Salmo 118, versículo 19. Entonces, el poeta está describiendo allí que esa procesión llegó a la puerta, frente allí a ella, y entonces hizo una convocación para que se abrieran de par en par, para la entrada de su rey. Alzad puertas vuestras cabezas, y alzad vosotros puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. O sea, por esas puertas las personas entraban para adorar a Dios. Y el salmista pide aquí que se ensanchen para que entre el Rey de la Gloria. Salmo 26, versículo 8, Salmo 96, versículo 7. Al parecer, los adoradores piden permiso para pasar porque iban llevando el arca del pacto, símbolo de la presencia de Dios en medio de su pueblo. Segundo de Samuel 6:2. Y el salmista escribe sobre Dios en dos sentidos aquí. Uno estrecho y otro universal. O sea, estrecho porque se refiere al Dios de Israel, o sea, al Dios de su pueblo. Pero uno universal porque habla acerca de que es para todos, que todos pueden disfrutar del Rey de la Gloria. Y entonces dice, Él es poderoso en batalla. Y era el pensamiento que tenía del Señor como el Dios de Israel. Cuando Él dice, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová el valiente, poderoso en batalla. Y ese es el Dios de Israel. Y entonces, Él está aquí describiendo cuando dice el poderoso en batalla, era el pensamiento que como Dios tenía Israel, como Jehová de los ejércitos. Y esta figura se usa en la Biblia para los cuerpos celestiales. El coro está allí en la puerta de entrada y canta con júbilo y a fuerte voz. ¿Qué es lo que canta? Las características del Rey de la Gloria. Y entonces, ¿cuáles son esas características? Mire el versículo 8 hasta el 10. Entonces, cuando Él dice, alzad puertas eternas, que entrará el Rey de Gloria, hacen la pregunta, ¿y quién es este Rey de Gloria? Y la respuesta es Jehová. Versículo 8. ¿Quién es el Rey de Gloria? Jehová, Yahvé, el que es. Aquel que Moisés preguntó, y cuando yo vaya, en Éxodo capítulo 3, versículo 14, y cuando yo vaya y les diga que quién me manda, ¿qué les digo? Y Él le dice, diles que yo soy Jehová, yo soy el que es. Pero note cómo lo describe.
¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová el fuerte y el valiente. ¿Quién es el fuerte y el valiente? El paladín, el campeón del ejército en la batalla. Por eso dice poderoso en batalla. En las batallas de aquella época, entonces se escogía al mejor guerrero para pelear contra el otro y así de esa manera evitar muertes inútiles. Recuerda cuando Goliat es el campeón de los filisteos y va al frente a desafiar a todos para que manden el campeón del pueblo de Israel a pelear contra él. Y el que ganara, entonces ya tenía el dominio sobre todo. Era el ganador, los demás tenían que rendirse ante ello. Y aquí entonces el salmista está diciendo que quién es el paladín, que quién es el campeón, que quién es el poderoso en batalla. Entonces dice, nuestro mejor guerrero es Jehová. Así entonces Jehová de los ejércitos es el Rey de la Gloria, el campeón. En este salmo se cumple en todas las cosas. Luego dice el versículo 9, alzad oh puertas vuestras cabezas y alzaos puertas eternas y entrará el Rey de Gloria. Y vuelve la pregunta, ¿y quién es el Rey de Gloria? Jehová de los ejércitos es el Rey de la Gloria. En este salmo, mis hermanos, se va a cumplir en nosotros, se cumple en nosotros, se está cumpliendo en nosotros cuando Jesús, el eterno Hijo de Dios, entra en nuestro corazón como Rey. Es el Salvador, es el Señor, pero también debes rendirte a Él como el Rey, como el Señor de tu vida. Y tendrá su plena realización cuando la tierra y sus habitantes le den la bienvenida a Él como su Señor. Como lo describe Filipenses en el capítulo 2, versículos 10 y 11. Y Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre que se nombra, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y en las aguas debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Bendiciones para todos ustedes, mis queridos hermanos, que el Señor les siga guardando y permita a su vida la entrada del Rey de Gloria, aquel que entró en un pollino de asna a Jerusalén y la gente gritaba, ¡Hosana! Sálvanos ahora, bendito el que viene en nombre del Señor. Dígale usted también, Hosana, Hosana al Rey, bendito el que viene en nombre del Señor. Entra, oh Jesús, a mi vida, transfórmala y cámbiala para alabanza y gloria de tu nombre, y ayúdanos a vivir en ti y para ti desde ahora y para siempre. En el nombre de Jesús nuestro Señor y nuestro Salvador. Bendice, oh Dios, la vida de todos mis hermanos, de las personas que están escuchando y recibiendo este mensaje, y que su vida sea transformada por ti y llena de tu gracia y de tu amor. Bendíceles, eterno Padre, bendice sus familias, haz extensiva su bendición a toda su familia extensiva, Padre, no solamente a su núcleo familiar, sino que todos te glorifiquen. Que se cumpla en nuestra familia aquello que tú dijiste, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Oh Dios, abre la puerta de la mente y el corazón de nuestras familias. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, y que tu bendición sea derramada sobre ellos siempre. Y guarda, Señor, el centro para la excelencia familiar a todos y cada uno de mis hermanos, para glorificar tu nombre como tú lo mereces. Por Cristo nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Bendiciones para todos, queridos hermanos. Entonces continuamos con la alabanza y después la predicación de la palabra del Señor. Hay esperanza para usted y para mí en Cristo Jesús.